Ya, está grabando ya. Ahí está. Ya, hola a todos y todas, compañeros, compañeras, a nuestros amigos, amigas. Somos el Centro de Estudio Conciencia y Síntesis, centro de estudio que busca formar a la gente de izquierda dentro del ámbito de la formación política y teórica. Y como bien saben, la otra vez tuvimos un conversatorio con los compañeros de Morena. Y bueno, queremos cerrar febrero cerrando con teoría. Y en este caso vamos con un conversatorio que tenemos pendiente hace muchos meses, que se le había planteado acá a Roberto y ahora se pudo dar. Y en buena hora también, justo a puertas de estos cambios transitorios, los cambios de gobierno, cambios de olas conservadoras. Y este conversatorio va a tratar sobre la 20 tesis de política de Enrique Dussel, un texto punzante la crítica a la corrupción de la política, a la autonomización del poder, así como así como el capital de Marx, el valor parece producirse a sí mismo, desde la óptica fetichista claramente, en la política el poder parece fundarse a sí mismo. Y esto es precisamente de lo que habla y busca invertir Dussel, que el poder no emerge porque sí. Lo que hace en este sentido es distinguir entre potentia y potestas. Ahí me corrige Roberto después si es que se dice así, o potestas, cuya definición obviamente la va a detallar con mayor profundidad Roberto. Y en este caso no existe pueblo o potencia en abstracto, es decir, como una determinación aislada de la totalidad concreta que lo produce. Existe una potencia subsumida en el capital bajo la reproducción social organizada por la acumulación. Y al estar subsumida en ella, también lo está bajo las instituciones, las potestas. Pero esta potestad no se ejerce de manera aislada. Está determinada en primera instancia por la potencia para cumplir con las exigencias de la vida material, por lo que aquí se genera una relación dialéctica a través de contradicciones. Y aquí viene la pregunta: ¿qué significa hoy transformar las instituciones? ¿Significa reformar? ¿Qué significa? ¿Significa ruptura o radicalización de la democracia? Y en este caso nos va a exponer de manera abierta Roberto Lobo, filósofo y traductor de Marx al castellano. Roberto, Bueno, todo primero que tuyo. todo, muchas gracias a Conciencia y Síntesis por la invitación. Y voy derecho al grano, ¿no? Sobre el tema de la transformación de las instituciones en la actualidad. Enrique Dussel tiene muy claro cuál es el rol de la transformación. Primero, porque fue activo partidario del proyecto de las cuatro transformaciones, ¿no? De México, perdón, las 4T. Entonces, él ayudó y configuró la idea de transformación política, ¿no? Entonces, él básicamente hace una crítica a la posición bifacética que encontramos en Rosa Luxemburgo, que ya era una crítica con respecto a la disyuntiva entre reforma y revolución. Y Enrique Dussel lo que plantea es que, al igual que Rosa Luxemburgo, que concibe que el proceso revolucionario es coincidente con los procesos de transformación vía reformas, y que por tanto lo que había de diferencia entre una reforma y una revolución es una distinción no es cuantitativa, sino cualitativa, en un salto político, en una coyuntura determinada que permite que se concrete ese proceso revolucionario. Enrique Dussel hace una crítica porque no hay un punto intermedio entre la reforma y la revolución, ¿no? Básicamente la lógica de Rosa Luxemburgo, el salto cualitativo se daría básicamente cuando están las condiciones dadas para un proceso revolucionario, pero es una crítica demasiado abstracta, puesto que no permite transitar ese proceso entre una reforma y una revolución. Entonces, Enrique Dussel plantea una propuesta en tres fases, que es la de las reformas, tal como las conocemos, y las revoluciones, tal como las conocemos, pero en un proceso intermedio que no es transicional, sino más bien no de estrategia política, en el campo práctico, que son algunas categorías que ya vamos a ver, donde la transformación cumple este rol de empujar el camino de reformas hacia las posibilidades de un proceso de transformación revolucionaria.
Y eso, en términos concretos, lo que posibilita es ir más allá de del campo de lo posible, correr el cerco, como se habla acá en Chile, ¿no? A partir de la experiencia campesina, ir corriendo el cerco de lo posible hacia el proceso revolucionario, pero sin caer en el utopismo de que entre la reforma y la revolución solamente falta un acto de voluntarismo, un acto de organización política en el que si se cumplen ciertos factores que pareciera que estuvieran a cargo, ¿no? de la voluntad del individuo, se podría dar ese proceso, ¿no? Lo que de alguna manera intenta combatir Enrique Dussel es el paso que casi pendular que hemos tenido entre la sobredeterminación estructural, ¿no? de los procesos de transformación social y el voluntarismo o esta especie de que trajo también el discurso más bien humanista de creer que solamente la voluntad o la acción política es determinante para la hora de posibilitar los campos de transformación. Por tanto, Enrique Dussel como que aporta ese término, ¿no? que viene a expandir la propuesta de transformación política. Pero esta está ordenada en un esquema que me gustaría un poco detallar y hablarle un poquito de lo que es política, no sé si corresponde o no. Ya. Primeramente, comprender que Política de la Liberación, las 20 tesis de Política de la Liberación, es un proyecto de Enrique Dussel de muy largo aliento. Si alguno pudiera identificar cuándo arranca su intención de crear una política para América Latina y también crear un análisis político, ¿no? Antifetichista, como plantearon en algún momento, o una teoría política para la transformación social, arranca en el año 1968. Hay un documento que no ha sido publicado de Enrique Dussel que se llama Para una política de la liberación, de 1968, que redacta en conmemoración al año del asesinato de Ernesto Che Guevara. Ahora que están pasando cosas con Cuba, me parece que es importante porque las 20 tesis se relacionan con este proceso en tres formas. Primero, la idea de liberación nacional que recorre toda su propuesta política en torno a ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. En segunda instancia, cuando Dussel define la categoría sujeto-pueblo, siempre lo hace citando un discurso de Fidel Castro. Y tercero, en este surgimiento, ¿no? cuando el centro estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la que él era docente y egresado, lo invitan a dar una charla sobre el significado, digamos, de la muerte de Ernesto Guevara. Él prepara un texto, ¿ya? ¿Y por qué esto es relevante? Porque este texto tenía un título primero, ¿no? Dussel le había puesto para una política que no sea, para una política ni fascista ni comunista, ¿ya? Y tacha el título y pone para una política de la liberación. ¿Por qué me parece que esto es importante? Porque esto ya prefigura, ¿no? las dos dimensiones de su política. Porque lo que tenemos en esa contradicción de títulos es muy significativa. En primera instancia, tenemos la crítica negativa. Enrique Dussel va a dividir su propuesta política en dos partes, o en tres. Una parte introductoria, propedéutica, que es la tesis 1, después 9 tesis, que es lo que podríamos comprender como el análisis de la situación, que es la propuesta arquitectónica, la política tal como es, y después la propuesta crítica, la propuesta de transformación social. Entonces, él tiene una política que es negativa, la política tal como la comprendemos, y una política positiva, que es la política como debería ser. Y él en este texto, al tachar, ¿no? lo primero que tiene en una primera instancia es una crítica. Claro, dice, no voy a ser ni fascista ni comunista, no estoy ni ahí con estas dos expresiones de la política, mi posición en contra. Entonces lo que él establece ahí es una primera crítica de la política como es, como se concebía en octubre del 68 cuando él está preparando esa exposición. Pero él inmediatamente la tacha y dice para una política y la liberación. Ahí está la propuesta positiva, ¿qué es lo que yo propongo? Porque estoy diciendo ni esto ni lo otro, ¿cuál es mi propuesta? Por supuesto que no, lo que hace falta es todo un recorrido
y Enrique Dussel específicamente lo va a hacer y lo va a instalar dentro de su concepción filosófica, ¿ya? De hecho, su texto más relevante, más conocido, que es Filosofía de la Liberación, se presenta de alguna manera como esta concepción totalizante de todo su sistema, puesto que está compuesto de los distintos campos que va a ir trabajando en sus textos. Filosofía de la Liberación arranca con una primera introducción que es la historia, o lo que se conoce como histórica, o la concepción histórica es la concepción filosófica de la liberación. Y después vamos a encontrar la ética, y después cuando aborda los campos prácticos, dice, ¿no? Que es la filosofía en acción, en la filosofía en praxis, vamos a encontrar la política, después de la economía, como un encadenamiento en la cual existe un despliegue de su sistema, en la cual están interconectados. La política se conecta con la economía, pero se conecta con la ética, y también está presente en las 20 tesis. ¿Por qué es importante plantear esto? Porque no es un teórico que hable de la política de manera aislada, como si estuviera flotando en el aire. Ahí hay una crítica, ¿no?, a esta idea de autonomía relativa que a veces se les pasa de mano, ¿no?, en análisis político. Esta es una autonomía relativa en relación al contexto, a las demás concadenaciones de campos existentes, siempre y cuando uno conciba que está haciendo un recorte analítico, ¿no?, que estoy pensando la política como problema, pero que la política siempre está relacionada con otros ámbitos. Entonces, en el sistema de Enrique Dussel, la política cumple un rol fundamental y está situada en un lugar particular de su sistema, ¿no? Entonces, primero viene la historia, y después la crítica histórica, y después viene la ética, y después vienen los campos prácticos donde viene la política. Y esto es importante porque la propuesta de las 20 tesis, donde aparece la ética, que es fundamental en su propuesta, porque de alguna manera esto está mal dicho, pero es fácil de comprender como una primera escalera, después la podemos tirar. Si Marx es, en términos caricaturescos, un determinista económico, Dussel es un determinista ético, ¿ya? En términos caricaturescos, por eso digo que después lo planteamos, pero viene la ética primero, ¿no? Entonces hay una base material dentro de su propuesta política que, situadas las tesis, aparecen en la tesis 9, ¿ya? Porque esto es importante plantearlo, porque si uno agarra las 20 tesis, se va a encontrar primeramente, ¿no?, cuando habla sobre la acción estratégica, por ejemplo, con conceptos como el de hegemonía, que se conoce y habitualmente popula dentro de la militancia, que si uno no lo relaciona directamente con el principio material ético, pareciera que Enrique Dussel propone algo muy similar a lo de Ernesto Laclau, ¿no? Y me parece que es importante hacerle el distanciamiento, porque no porque Ernesto Laclau valga la pena para discutir y debatir y distanciarse de parte de Enrique Dussel, porque Enrique Dussel, en su arquitectónica, el tomo 2 de la política, se distancia de varias corrientes. Pero me parece que es importante porque de alguna manera marcó intelectualmente, ideológicamente, a parte del proceso histórico o el ciclo histórico previo al que nosotros estamos viviendo antes del 2019. ¿Por qué digo que es importante este distanciamiento y por qué es importante mantener la ética presente? Porque si uno agarra, por ejemplo, la acción estratégica, que creo que es la tesis 6, si no me equivoco, 7, si uno agarra esa tesis y va a la sesión hegemonía, Enrique Dussel plantea la configuración de un bloque social de los oprimidos, que es el sujeto, a partir, digamos, de la concadenación, no justamente de aquellos que están en una situación de demanda. Pero, si bien plantea la unión equivalencial de los demandantes, no existe una situación de plena igualdad o equivalencia entre esas demandas, ¿no? Existe una jerarquía, que eso es muy distinto a lo de Ernesto Laclau, donde parecía que cualquier demanda podría articular hegemónicamente y configurar al sujeto popular. En Enrique Dussel la propuesta es distinta, ¿no? Y están en un punto medio entre lo que alguna vez concibió el marxismo vulgar, ¿no?, que es el determinismo de clase, y la propuesta de Ernesto Laclau, en la cual no existe, es antiesencialista y no hay ninguna determinación. Y esto me parece fundamental porque en Enrique Dussel la configuración del sujeto político es sumamente clara, ¿no? Es el sujeto popular,
pero hay una condición material que organiza jerárquicamente las demandas. Aquí voy al tema. Si uno no agarra el texto, la tesis 9, yo recomiendo leer la tesis 9 primero, ¿ya? Por más que después voy a criticar, me voy a criticar a mí mismo. Recomiendo leer la tesis 9 o leer un texto previo a las 20 tesis que se llama, acá lo tengo, Materiales para una política de la liberación, que en algún momento se llamó también Hacia una política de la liberación. ¿Ya? Con Enrique Duce vamos a tener algunos problemas con estos textos en términos de ubicarlos, porque han salido en editoriales diferentes, con títulos diferentes, el mismo texto, idéntico el texto en su contenido. Entonces tenemos Materiales para una política de liberación y Hacia una política de liberación, que es exactamente el mismo. Y también tenemos las 20 tesis con el título Para una política de la liberación, de la editorial Las 40. ¿No? Me parece que es fundamental, ¿no?, ubicarnos y saber que estas 20 tesis además tienen una importancia filosófica tremenda y que uno fácilmente la puede identificar porque aparecieron 4 editoriales, ¿no? Tenemos las 20 tesis del siglo XXI, la del Perro de la Rana, la de Las 40 y la editorial Docencia, lo cual hace que el despliegue de esta propuesta política sea bien masiva. Y además Enrique Dussel tomó una posición activa a partir del año 2008 y sobre todo después del 2012, de formación política popular con estas propuestas, ¿no? Recorriendo los barrios populares, haciendo clases de filosofía, incluso en la periferia de México, con estos, como los toldos azules que hay acá en Santiago, ¿no? Pero toldo blanco, sillas de plástico y formación política en cada uno de los barrios. Es activamente una formación política popular, ¿no? Por tanto, también es posible encontrar, ¿no?, algunas intervenciones de Dussel con respecto a estos temas con un lenguaje también mucho más llano, mucho más sencillo y demás. Pero ¿por qué esto recalcarlo el tema de la base material? ¿No? Porque a nosotros se nos ha dicho, ¿no?, que esta idea de la construcción de la hegemonía populista que en algún momento fue moda acá en América Latina, de que se podían articular todas las demandas. Pero Enrique Dussel nos hace una advertencia, y acá voy a citar a alguien que también han invitado a unas charlas acá, que tiene una percepción bien clara con respecto a lo que significa una demanda, ¿ya? Que el profesor Carlos Pérez Soto, con quien yo tengo algunas diferencias, pero me parece que con respecto a esto es bien claro para comprender a Dussel. Carlos Pérez dice que no, el pollito dice pío cuando tiene hambre y cuando tiene frío. Y ahí tenemos la esencia de la política en Enrique Dussel. El pollito reclama justamente cuando tiene una carencia, un satisfactor, una necesidad, ¿no?, que no se ha logrado suplir. Y primeramente, ¿no?, tenemos 2 necesidades básicas: la de la alimentación y la de cuidado, ¿ya? Que de alguna manera en Enrique Dussel determinan los 2 principales campos prácticos, el de la economía y el de la política. La economía se encarga entonces de hacer que el pollito no tenga hambre, y la política, ¿no?, cumple el objetivo de cuidar al pollito que no tenga frío, ¿no? Entonces, en términos de las necesidades, cuando emerge una demanda, Enrique Dussel no se olvida, si los análisis sin materialidad y sin ética, como la configuración de Ernesto Laclau, en la que él dice, no, yo hago el recorte y lo que me voy a tratar específicamente de la política concreta, ¿no?, de la ciencia política y demás. Cuando se ve expresada la política dentro de un sistema, nos damos cuenta que la demanda tiene como antesala algo muy obvio, que es alguien que demanda, ¿no? Y si existe un demandante, quiere decir que ese demandante tiene una insatisfacción. Si tiene una insatisfacción, esa insatisfacción, ¿no?, puede ser suplida. Y acá en Enrique Dussel, ¿no?, aparecen los distintos niveles de la institucionalización política. Porque las instituciones que permiten o no permiten la insatisfacción, en este caso de los pollitos, ¿no?, que son cada uno de nosotros, determina si este problema es social o natural, ¿no?
al existir instituciones, ¿no? Cada una de estas satisfacciones, insatisfacciones, ¿no? Tiene claramente una institución responsable, ¿no? Que está en falta con respecto al sujeto que está realizando esa demanda, ¿no? Y las principales demandas, que son materiales de existencia, justamente son la de comer y la seguridad en un sentido más amplio. Por tanto, lo que Enrique Dussel plantea, ¿no? Es que en esta concadenación de demandas que es posible articular en el discurso popular, primero vienen aquellas que posibilitan o imposibilitan la reproductividad de la vida. Y esto es fundamental, porque la política, como acción práctica, es un resultado de un problema ético, ¿no? El origen de la política, el origen de la política, como el de la economía, nace dentro de un campo cultural, dentro de un sentido de pertenencia cultural que nos da un lenguaje, la posibilidad de construcción de consenso y de construcción hegemónica, nos da la institución, nos da como la familia, pero también es la madre que al nosotros nacer nos alimenta y nos cobija, ¿no? En una relación intersubjetiva entre yo y el bebé. Y por tanto, ¿no? Esta relación política, material, es la esencia de la justificación de estos campos políticos, ¿no? Como les planteaba, la economía surge para alimentar al otro y la política surge para evitar la muerte, ¿no? Es decir, cuidar al otro. Del frío y de no del hambre, por eso el plano económico, de todo lo que no tiene que ver con la reproducción inmediata de la vida. Entonces, ahí lo que tenemos justamente es esta base material que por ahí se pierde dentro de la política. Porque cuando la tenemos clara, que aparece en el 9, toda la concadenación, ¿no? De categorías se entiende mucho más clara. Las 20 tesis está compuesta entonces de estas tres partes. La primera, ¿no? Que es como la especie de propedéutica, encontramos categorías como la diferencia entre la política y lo político, la potentia y la potestas, que se planteó recién, que nosotros le podemos dar otro nombre si queremos, ¿no? Ahí la intencionalidad de Enrique Dussel, que toma estos conceptos de Spinoza, además del latín, es la de clarificar que la potentia es algo distinto a la potencia, sentido clásico y filosófico del término, pero en sí lo que expresa, ¿no? Es esta capacidad intrínseca del sujeto colectivo de ejercer el poder, porque el poder en Enrique Dussel emerge específicamente, ¿no? Del sujeto colectivo, que es de alguna manera expresión del poder popular. Por eso nosotros cuando hablamos podemos perfectamente decir que el poder popular es la potencia, ¿ya? Y la potestad ya es esa condición de posibilidad en acto instituido, ¿no? Son las instituciones. Entonces hay una diferencia, porque hay una relación dialéctica entre la potencia, que es la capacidad creadora de poder, que es parte nuestra, como la posibilidad creadora del valor, y las instituciones que se apropian a través de la representatividad, ¿no? De ese valor intrínseco de la colectividad de ejercer poder a través de la representatividad, que tiene el objetivo de asegurar la vida y asegurar la reproducción de la vida, que es la base material, ¿no? A través de la potestas, que son la construcción institucional normalizada y demás, a partir de Enrique Dussel, en la tesis 10 llega específicamente a la forma occidental que tenemos nosotros de cuajar, ¿no? Esta institucionalidad que es la democracia, ¿no? Y demás, que después va a criticar en toda la segunda parte. Pero llega a una configuración institucionalizada, ¿no? Esta propuesta política. La segunda parte, ¿no? De las 20 tesis es un poco más compleja, que tiene que ver con el tema de la transformación, que es lo que ustedes me planteaban y demás.
¿Por qué es más compleja? Porque nosotros tenemos quizás estas últimas 10 tesis, ¿no? En la que encontramos las tres fases, ¿no? De un proceso de transformación, la categoría de poder instituyente, ¿no? La categoría de transformación política, la crítica a la democracia formal y demás, eh, menos trabajada por Enrique Dussel que la primera parte arquitectónica, ¿no? La primera parte, y está bien, ¿no? Porque la primera parte, las primeras 10 tesis, Enrique Dussel dice que no se equivale a lo que existe, a la política tal cual como es. En cambio, lo otro es la crítica y la política como debería ser, ¿no? Y ahí juega un poco también el tema de las iluminaciones utópicas o juego de pensar cómo podría ser un poco el tema, el futuro. Y también porque en términos de académicos, Enrique Dussel desarrolló mucho más la primera parte que la segunda. Las 20 tesis son una síntesis, una propuesta, ¿no? Que él va a seguir trabajando hasta, si no me equivoco, hasta el año 2019. ¿Ya? Va a establecer va a publicar 3 libros en torno a esta idea de la política. El primero es la historia, como todos sus trabajos, que arrancan principalmente con una crítica histórica. Luego, la arquitectónica, la configuración o el orden de las categorías para pensar la realidad. Y la tercera parte, que es la crítica. Enrique Dussel va a trabajar y ha trabajado durante toda su vida la crítica histórica, ¿no? Entonces, lo que vemos en Política 1 es básicamente la historia contada desde América Latina, ¿no? En 1000 páginas. Tiene un valor historiográfico tremendo, ¿no? Además que Enrique Dussel, además de ser filósofo, fue historiador en términos de formación formal. Pero en segunda instancia tenemos la arquitectónica, ¿no? Bien desarrollada, bien explicitada, ¿no? Discutiendo con los principales referentes de la ciencia política. Y la tercera ya lo pilla con un poquito de problemas de salud ya un poco mayor, y es un texto que se construye a partir de discusiones y debates en la que tuve la posibilidad de participar, y que es una producción conjunta, ¿no? En la que aparecen otros sujetos que eran parte de la política activa en su momento, y se destaca principalmente, ¿no? la participación de Álvaro García Linera en la producción de la crítica. Pero también generó discusiones, generó debates, porque la participación de algunos inmediatamente generaba la no participación de otros, ¿ya? En ese sentido se logró el hegemón político, y lo que tuvimos fue una participación más bien de la izquierda, que era parte de los procesos institucionales, y se restó, ¿no? Por diversas razones, el discipulado de Enrique Dussel, que estaba más vinculado con el mundo social. Entonces también quedó un poquito desequilibrado, por decirlo de alguna manera, ese proyecto, esa propuesta. No sé si cómo vamos de tiempo, si hay alguna, o cómo tiene alguna pregunta, o como me digan. Si quieres continuar, Roberta, si tienes que continuar respecto, dale nomás, porque recuerda que dejamos dentro del Drive, dejamos como preguntas abiertas que te puedan Bien, dar. bien. Ya sé, Entonces, perdón. si quieres darle con ese, o sea, si quieres continuar, le damos directamente a esto, o si alguno de los chicos de acá. Voy a tratar de ser breve y apuntar a todos los puntos que quería tratar, porque me parece que es importante. Las 20 tesis no se discutan siempre en este sentido. Y también me parece que es importante un poco ahí entregar el material lo más sincero posible, ¿no? Bueno, en estas 20 tesis lo que tenemos básicamente, si lo vemos en un plano general, ¿no? Para terminar este primer punto, tenemos un despliegue categorial crítico y analítico, ¿no? Primero analítico, arquitectónico, después crítico, no eurocentrado, con una propuesta política que Enrique Dussel todavía no logra plantear en términos positivos. He utilizado mucho esas categorías, lo explico rápidamente.
El negativo quiere decir que es lo crítico, lo que falta, ¿no? Esta idea como el concepto anticapitalista, ¿no? El concepto anticapitalista en filosofía le diríamos que es una categoría negativa, ¿no? Porque es lo que somos anti esto, pero no necesariamente está la propuesta se configura, ¿no? Es muy probable que nos pongamos muchos de acuerdo en ser anticapitalista, pero no necesariamente es lo que tiene que venir después, ¿no? O sea, eso es otro tema. Y la propuesta positiva, ¿no? De Enrique Dussel la elabora casi al final de su tiempo, ¿no? Pero se difundió más la categoría negativa, que es la de transmodernidad, ¿no? Hay que superar la modernidad, ¿no? Y demás. Entonces lo que tenemos acá es primero una crítica una afirmación, análisis, ¿no? De lo que es, y después el proceso va transitando de una crítica negativa a una crítica más bien positiva, si se quiere, ¿no? En la que lo que se plantea es un proceso revolucionario, e incluso en Enrique Dussel, por más que mucha gente lo tilda como con cierto carácter reformista y demás, la disolución del Estado. En ese sentido no tiene ninguna gran diferencia con las posiciones más radicales en torno a la política. Lo que pasa es que Enrique Dussel plantea una transición coherente, ¿no? Entre lo poco y el todo, ¿ya? Entonces así se van configurando. Y en la cual, ¿no? Lo más relevante, ¿no? Es una concepción crítica con respecto al ejercicio del poder político, ¿ya? Lo que va a plantear es que lo que ha primado, ¿no? En la política moderna es la voluntad de poder, que es una forma de expresión de la política fetichizada, es decir, invertida o alienada, en la cual, ¿no? Lo que tenemos es la inversión de este principio por el cual la política surge, ¿no? Enrique Dussel sostuvo, ¿no? Yo se los planteé, este origen material en el que la política aparece o emerge, ¿no? Para asegurar la reproductividad de la vida, ¿no? Y aquí, bueno, coincidencia, ¿no? Con algunas posiciones más bien de las compañeras que han desarrollado el marxismo a partir del feminismo, por ejemplo, ¿no? Hay una coincidencia con que la categoría de la reproductividad de la vida es fundamental en términos de comprender, ¿no? Los campos prácticos. Entonces lo que Enrique Dussel plantea, ¿no? Eso es una crítica, porque esta fetichización lo que ha hecho es hacer creer, ¿no? Al distanciarse del individuo como de cualquier enajenación, ¿no? Que la política tiene sus propias reglas y tiene sus propias formas de legitimación que tienen que ver con el sujeto y no con la colectividad, ¿no? Entonces lo que plantea es una crítica en ese sentido, es decir, el poder emerge del sector popular, el poder positivo debe ser obediencial, sí, representativo, pero en una representación donde exista una base mínima de igualdad y libertad también, ¿no? Y ahí en ese sentido, ¿no? Es mucho más crítico que las concepciones autonomistas, en las cuales solamente hay una crítica formal a deberíamos ser incluidos todos. Enrique Dussel dice, aún si somos incluidos todos, ¿no? Existen formas de enajenación y alienación dentro de los participantes, de los sectores populares, que todavía no se equiparan. Entonces también plantea esta idea de, para que todos participemos, primero, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento del otro. No basta con la crítica formal y la participación ciudadana. Allí, ¿no? Da un paso mucho más profundo a la crítica formal en la que se queda, por ejemplo, Gabriel Salazar acá en Chile, ¿no? En la que decía, el tema es la cuota de participación, ¿no? O la masividad del debate. Pero Enrique Dussel decía, sí, pero también la capacidad que tenga el individuo, parte de la colectividad, de poder expresar su posición o de poder hacer la crítica, ¿no? Entonces hay todo un proceso que trabajar primeramente no es una crítica formal en la que si participamos todos esto se soluciona, ¿no? Porque existen distinciones, concepciones ideológicas y demás. Entonces, una crítica en ese sentido más profunda. Y lo que él va a plantear, ¿no? Este ejercicio del poder evidencial contra el poder fetichizado, ¿no? A grandes rasgos, porque obviamente, por supuesto que son 3.000 páginas y cuesta ahí un poquito hacer un proceso de síntesis, pero me parece que es importante recalcar dos cosas que yo había prometido para
a Conciencia y Síntesis expresar el día de hoy. Porque esta sería como la síntesis de lo que Dussel propone, ¿no? Una nueva política basada específicamente, ¿no?, en la reivindicación del poder popular, en la construcción de un sujeto político colectivo, que es el pueblo, pero que ese pueblo se articula jerárquicamente a partir de las necesidades de los dominados, ¿no? Acá es importante porque el campo político tiene, y acá hay una diferencia importante con el marxismo, tiene un enemigo particular, ¿no? En la economía, el problema del intercambio desigual de valor es entre el explotador y el explotado. De que Dussel no toca ese tema, ¿ya? No es decir que no lo toca como no lo aborda, sino que no lo toca, no interviene, ya no lo modifica, lo acepta, lo incorpora, lo subsume dentro de su sistema. Pero el campo político es otro campo, ¿no? Que obviamente estos se articulan en la sociedad, el explotado y el dominado, muchas veces el mismo, ¿no? Por eso se entrecruzan los campos. Pero cuando hacen análisis político, cuando estoy expresando políticamente, el intercambio desigual es de poder, ¿no? Y ahí es un intercambio en el que la relación entre el dominador y el dominado es política y se llama dominación. Y por tanto, ¿no?, tiene que pensarse con categorías propias de la política, ¿ya? Me parece que esto es relevante, muy relevante, porque toca a la crítica que Enrique Dussel le podría hacer al marxismo, no a Marx, al marxismo. Principalmente porque Enrique Dussel propone epistemológicamente su política de la liberación como una crítica a todas categorías de la política burguesa moderna. En ese sentido, lo que se plantea en términos científicos, ¿no?, en el sentido alemán del término, en términos de crítica, lo que él se propone es realizar la crítica de las categorías de la ciencia política burguesa moderna, que es las que nos dominan, ¿no?, las con las que nos movemos cotidianamente. Tal como Marx lo hizo con las categorías de la ciencia económica, ¿ya? Pero la distinción, ¿no?, es que Enrique Dussel dice hay que tomar el método de Marx y aplicarlo a la política para tener respuestas de cómo debería hacerse una política revolucionaria. Una política de transformación debe responder a un análisis de la realidad política, no una transferencia de categorías, que es lo que justamente pasó con el marxismo, en las que las categorías económicas del capital se aplican para interpretar la realidad política. Es otro problema. Lo que Enrique Dussel, y ahí coincide quizás con los planteos de Lukács, es comprender que el marxismo en esencia es un método. Entonces lo que dice es, hay que aplicar a Marx a la política, y eso los marxistas no lo han hecho, lo que hicieron fue trasladar las categorías de la ciencia económica al mundo de la política. Eso es una crítica y una diferencia. Ahora, Enrique Dussel hace trampa, ¿ya? Digo decirlo. Porque expresa primero la historia, después el desarrollo categorial lógico, separando, ¿no?, lo que, al igual que Marx, la realidad en sentido de cómo la estudio y cómo la expongo, ¿no? Marx hace una distinción entre lo que es el método de investigación de lo que es el método de exposición, ¿no? El Capital Marx expone las categorías de lo abstracto hacia lo concreto, ¿no? Pero cuando uno va a la realidad se encuentra con la concreción. Esa es la realidad, acá el Cosic, ¿no? Se encuentra con la concreción. Y va a hacer el proceso de abstracción para la elaboración de las categorías, y a partir de ahí reconstruye históricamente la realidad a partir de esas categorías. Ese es el método marxista, que algunos lo han llamado método dialéctico, pero Marx nunca lo nombró así. No tiene nada que ver con las leyes lo que nos enseñaban de Pólitzer y toda la cuestión, que son inventos posteriores. En realidad, en los Grundrisse y en el Capital está súper claro cuál es el método de Marx. Pero Enrique Dussel quiere hacer la crítica a la política y lo que hace es invertir la lógica de exposición. En Marx nosotros encontramos la exposición histórica al final, que es la exposición del capítulo 24, ¿no? Y Enrique Dussel lo pone al principio. El primero, la crítica política, la crítica histórica. Y esto genera un problema dentro de la interpretación en torno a Dussel,
porque plantear la crítica histórica es muy potente, ¿no? Es como inmediatamente identifica fácil cuál es el enemigo, nos diferencia en una... esto es de Guattari, tengo millones de diferencias con ellos, pero una cosa es clara, ¿no? Es que justo esta idea de la apropiación o la apropiación de madera, de teoría y distorsión, ¿no? La capacidad que tiene el sistema de autorregularse, ¿no? Por supuesto que la crítica histórica pareciera que basta para hacer toda la crítica y saltarnos el ejercicio de aplicar el método de Marx a la política. Entonces ahí lo que encontramos es, pucha, en realidad todos estos teóricos europeos no me sirven porque son de afuera, ¿no? Entonces se queda dentro de un simplismo. Y lo que nos ha pasado es porque Enrique Dussel lo puso al principio, le dio más tiempo, es constante en su mirada y cumplió un rol fundamental en la historia, lo que se llamó el giro descolonial, es que, claro, ser crítico desde un punto de vista histórico y desconocer todo lo que provenga de afuera, como si fuese una caricatura, por supuesto que hace que uno no necesite otra crítica, porque con eso ya derribaste todo el sistema, porque te posicionaste en contra, pero te imposibilita de crear lo nuevo, ¿no? Justamente porque, más aún, si tu lugar de enunciación es el pasado. Entonces Enrique Dussel ahí tiene una relación dialéctica. Pero al hacer trampa, ¿no? El decir voy a exponer el método de Marx, pero lo dice, pero lo va a poner al revés, no expone cuáles son las consecuencias políticas de esto, ¿no? Hay varios autores que han tratado este tema y demás, y Marx no estaba seguro de hacer esto, ¿no? Tiene un debate incluso con Friedrich Engels que está documentado, en el que Engels dice, pongamos 24 principios, expliquemos esta cuestión por la historia. Hay autores que lo han hecho, Néstor Cohen, Ernest Mandel, por ejemplo, han invertido el orden lógico del capital, pero Marx decía, no, hay que explicar primero las categorías, porque si no, nos quedamos con el análisis, la crítica histórica, que es una crítica a nivel concreto, porque son relaciones muy cotidianas, ¿no? Es la realidad misma. A mí me pasó, este amigo me dijo, y demás, que obviamente están en un nivel más concreto que el nivel de abstracción que se necesita para criticar la esencia. Entonces, Marx hace, Enrique Dussel plantea la política en ese sentido de realizar epistemológicamente, ¿no? Una crítica a la realidad, pero a partir, digamos, de primero la exposición de las categorías lógicas y después, primero la histórica y después las categorías lógicas. Y hay una diferencia también, ¿no? Marx plantea, o si tenía la intención de realizar la crítica de todas las categorías de la economía política burguesa, no lo logra, no le alcanzó la vida, y Enrique Dussel dice, voy a hacerla de las esenciales. Por tanto, todavía queda para desplegar el programa político de Enrique Dussel a especificidades, ¿no? Su trabajo está en un nivel de abstracción en el que se exponen las categorías, pero no se analiza con concreción. Por ejemplo, la realidad en Chile hoy, en cambio de gobierno que se planteó, ¿no? Viene asume CAS, el avance de la derecha y demás, entonces cosas. Entonces, hay todo un trabajo que hacer entre la exposición de las categorías y el proceso de análisis, ¿no? De la realidad concreta. Y acá voy a plantear el tercer punto. Enrique Dussel, ¿no? ¿Consciente o no consciente de ello? ¿Ya? Porque nunca logré terminar esta conversación. En la tesis 1.4, si no me equivoco, punto 2, él despliega un sistema, explica las categorías de mundo, sistema, campo y demás, y de alguna manera configura toda una teoría para realizar un análisis político. Incluso las categorías pasan un análisis de la coyuntura. Enrique Dussel arranca pensando en la realidad como dos grandes fragmentos que constituyen al mundo: la totalidad y la exterioridad. El marxismo solamente analizaba la totalidad, ¿no? Que era lo que pasa dentro de un campo normativo, de un campo cultural y una lengua común. Pero Enrique Dussel, muy astuto, se da cuenta que todas las totalidades están abiertas. Esto es una categoría que se la roba Levinas, que las totalidades están abiertas y que nunca
nunca está la configuración está completamente cerrada como para que en el análisis nosotros, digamos, estamos analizando acá el conjunto de los sujetos. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros pensamos en la política y pensamos en el partido pensamos en determinadas figuras y cómo interactúan a partir de las relaciones de construcción de poder y hegemonía, pero muchas veces nos olvidamos de quienes están en la actividad de este sistema y que no son ciudadanos porque no tienen participación activa dentro de la política, del despliegue político, ¿no? Como acción estratégica que plantea Enrique Dussel, ¿no? Que hoy son los que determinan las elecciones, porque son la gente que no tiene una participación activa en la política ni tiene una opinión concreta, no configurada, sino que está permeada, digamos, de esta configuración. Entonces Enrique Dussel plantea, de ahí emerge, ¿no? La verdadera crítica, porque viene de más allá del sistema. En ese sentido, mucho más profundo que, que lo que plantea Gabriel Salazar, que es como la articulación de los ciudadanos. De que se va a decir, pero todavía hay mucha gente que no es ciudadana, tal como en Grecia, que están los esclavos, ¿cachai? Y que la democracia estaba constituida por unos pocos. Acá también, ¿no? Lo que Enrique Dussel va a plantear es que formalmente los que discuten son muy pocos, los que tienen el poder para coaccionar y accionar políticamente son muy pocos, y muchos se quedan fuera. Entonces, dentro está el concepto de totalidad, exterioridad, que son fundamentales, porque lo plantea esto como un mundo, dice, todo lo que queda afuera, perdone las categorías, va a sonar muy místico y un montón de cosas, pero va a decir lo que está afuera es el cosmos, ¿ya? Si ustedes no quieren caer en esas categorías que tienen un origen particular y benjaminiano y todo eso, piensen en una teoría de conjunto. Lo que Enrique Dussel está planteando dentro de un cuadro de Venn, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos configuración un conjunto A, ¿no? Que es la totalidad, pero él plantea siempre está abierto o está en conjunción con algo que no vemos, que emerge cuando emerge la crítica, ¿no? La voz del oprimido. Los que no tienen voz aparecen en cada uno de los proyectos, de las críticas a lo instituido, ¿no? En esta emergencia del poder popular, en emergencia de la potencia y emergencia, ¿no? Cuando emerge el poder instituyente, la crítica, ¿no? La 2019 y demás. Entonces, lo que Enrique Dussel está planteando es cuando ahí se configura, allá afuera de la política se configura la crítica, ¿ya? Que algo distinto a lo que planteaba el marxismo, que el marxismo entendía como que estaban las contradicciones dentro de la totalidad. Lo que Enrique Dussel va a plantear es que jerárquicamente no solemos ver lo más crudo de las relaciones que componen la totalidad. Y ahí en ese sentido, ¿no? Ahí en la configuración, por ejemplo, en ese sentido, las relaciones de explotación dejan fuera a sujetos que no son parte de la institucionalidad del trabajo, que se les niega esa configuración estructuralmente y demás, que cumplen un rol fundamental a la hora de constitución del sujeto, ¿ya? Ahora, es quien se configura como el sujeto más oprimido, ¿quién debería ser el sujeto de emancipación y transformación social? Esa pregunta ya nosotros ya la hemos hecho, ¿no? El marxismo se la hizo hace tiempo, no están los debates en torno a la concepción del Che y demás, o es aquella que estructuralmente se encuentra en una posición que puede posibilitar la emancipación del colectivo, ¿ya? Ahí Enrique Dussel lo que plantea, pues yo les digo que la parte crítica es la que todavía falta discutir y debatir. A ratos pareciera que lo que prima es el hambre, pues, ¿no? El que está más sojuzgado. Y en otra, el que tiene la capacidad de construcción política instituyente. Ahora yo me quiero quedar con que una cosa es el análisis abstracto y otra cosa es lo concreto, ¿no? La realpolitik, que se configura, donde si el otro, ¿no? Que está más oprimido, no tiene las capacidades, aunque suene feo, las posibilidades y demás, por causas institucionales, que no es culpa de él, ¿no? Para emerger como sujeto, ¿no? Por temporalidad,
falta de procesos de desarrollo en términos de construcción política, ¿no? Y demás, se articula con lo que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, emerge otra de las categorías que está la primacía material, pero lo otro es la factibilidad. Enrique Dussel se diferencia muchísimo de las concepciones más bien simplistas de la política, en la que todo pareciese voluntad, porque tiene muy claro que existen límites en el hacer, ¿no? No se puede todo ahora, no se puede todo ya. Pero la diferencia entre el reformismo y comprender el principio de factibilidad es que la tarea política, ¿no?, de aquel que comprende que no es posible ahora es siempre empujar para adelante. ¿Ya? No hay una posición ahí contemplativa con respecto a la factibilidad, es decir, es imposible, ¿no? Hay que hacer lo posible, ¿ya? En ese sentido se distancia. Por eso la idea de la transformación como un punto intermedio entre reforma y revolución, como propuesta política, ¿no? Ahí teníamos, ¿no?, a grandes rasgos la exposición de qué tratan las 20 tesis, la propuesta epistemológica, y con respecto a la propuesta sociológica de Enrique Dussel, que me parece que es importante, es que estas categorías de sistema, mundo, el campo práctico y demás, el sujeto popular, y nos posibilita de hacer un análisis, ¿no?, de la realidad política, que Enrique Dussel no baja, ¿no?, porque está en otro nivel, pero que es posible, ¿no? Con esa categoría uno puede realizar un análisis de coyuntura y decir, ¿dónde está la totalidad? ¿Dónde está la exterioridad? ¿Cómo se configura el mundo? ¿Cuál es el discurso existenciario? ¿No? ¿Cómo se está configurando el sujeto? ¿Cómo se articula el campo político con los demás campos? ¿Cómo estamos construyendo hegemonía? Y demás, lo cual permite darle una bajada práctica, ¿no? Y acá me parece que es importante, de la política a la militancia, ¿ya? Que nos falta, ¿no? Lo que quiero decir es que la propuesta política de Enrique Dussel está en un nivel de abstracción, por supuesto, porque es una propuesta filosófica, pero todavía no falta el despliegue categorial hacia otras dimensiones, porque él planteaba solamente el análisis esencial. Falta ir corrigiendo a través de la práctica la crítica, porque estamos. Hola, ¿me quedé pegado? Ah, no, a ver. Porque todavía no falta la crítica. Hay un discípulo de Enrique Dussel muy querido por él que le dijo, compañero, usted nunca ha participado de una revolución, entonces tampoco escribir de ella también tiene ciertas imposibilidades, ¿no?, biográficas, por decirlo de alguna manera. Y falta todavía hacer que este despliegue político, ¿no?, de las que ha propuesto en las 20 tesis, que es una síntesis, ¿no?, de su propuesta política, se pueda de alguna forma aplicar, ¿no?, en la praxis cotidiana, ¿no? Y demás. Yo tengo diferencias. Una distinción muy clara que tengo con Enrique Dussel tiene que ver con el orden del despliegue categorial. En ese sentido, yo soy más marxista que dusseliano, en el sentido de que creo que hay que partir con el despliegue categorial y después con la crítica histórica, porque genera este problema, ¿no?, de que lo histórico está en un nivel fenomenológico más cercano que la comprensión de un ente que no me va a hablar, no me va a relatar sus historias. La democracia no me venía a decirme, está en mi historia, ¿no? En cambio, los pueblos originarios sí me pueden venir a decir, mi historia está contada, ¿no? Son vivencias concretas. Entonces, como la institución no me va a contar cómo se compone, y yo quiero transformarla, ¿no?, y revolucionar, ¿no?, el sistema en el que nos encontramos, necesito poder, primero, tener las categorías para analizar ese sistema y después para desmontarlo, tal como Marx plantea con el tema del capital. Bueno, está inconcluso todavía, ¿no?, un análisis más transversal entre economía y política. Enrique Dussel despliega sus tesis económicas. En términos prácticos, lo que hay que hacer es sus 14 tesis sobre
éticas, sus 16 tesis de economía y sus 20 tesis de política tienen que poder ser articuladas por un cuadro político de manera conjunta para poder hacer un análisis de la realidad que es mucho más compleja que esas tres dimensiones. Estamos recortando la realidad en tres campos: la ética, el campo normativo por excelencia, y los campos prácticos que son la política y la economía, cómo juegan. Pero por supuesto que está la cultura, el lenguaje, ¿no? Y otros campos que además juegan un rol fundamental en la articulación de la realidad social. Pero está el despliegue de las categorías. Me parece que es fundamental. Y en ese sentido no ha habido corrientes, no existen, no sé si existirán en algún momento, no, yo dudo, ¿no?, que puedan aplicar el pensamiento dusseliano o el Marx que plantea Dussel, ¿no?, de llevarlo a la política, porque lo que hace es eso. Si tuviéramos que definir qué es lo que hace Enrique Dussel con su propuesta política, es muy marxista. Dice, aplicar el método a este campo, ¿no? Y su crítica es muy radical. Dice, es algo que no se ha hecho y que se debería haber hecho, ¿no? Básicamente lo que Marx hizo en la economía, en el campo de la economía, Marx tenía previsto hacerlo en el campo político, sí, por supuesto. De hecho, Enrique Dussel, que el primer latinoamericano que se lo leyó completo, además, aparte que lo conocía muy bien, tenía sumamente claro que lo que se conoce, ¿no?, de la propuesta de Marx es el 0,019 periódico de la realidad total, ¿no? Si Marx dijo, voy a hacer la crítica a todas las categorías de la ciencia política, lo que encontramos, ¿no?, básicamente es una propuesta muy miserable, porque no alcanzó a terminar el primer tomo de 4, que era de 6, en el que solamente se iba a explicar lo económico. Quedó en falta, pero tremendamente, ¿no? Entonces, después iban a venir las categorías políticas. Pero bueno, eso, como una crítica o la propuesta, ¿no?, de una nueva lectura de Marx o una nueva o una posición, una nueva propuesta política que vendría con Enrique Dussel, es aplicar esas categorías a este campo, y no entrecruzar categorías que son pensadas para otra realidad. Entonces, estamos. Ya, muchas gracias, Roberto. Y te pegaste la exposición. Estuvo muy buena. De hecho, me quedo como bien colgado el tema de que, claro, este libro, la 20 tesis de política, yo lo leí, yo lo leí en pandemia lo leí y me gustó harto por la simplicidad que tiene de pluma, la pluma que tiene Enrique Dussel, para entregarte como herramienta y comprender igual el oficio de la política y salir de la frustración de cómo hacer política en medio de precisamente de lo que como aquí menciona, lo que esto menciona como esa triada que se señala dentro entre la potencia y la potestad, que generan dos campos, que el poder fetichizado, que es lo que genera la corrupción. Eh, y que a priori desde 1968 ya venía construyendo estas tesis, y lo fue complementando hasta que llegó a este texto. Eh, Vamos a partir con las preguntas. Sé que Oscar Carlos levantó la mano, pero estamos hasta el final. Son las preguntas que salieron dentro del Google, del link. Y bueno, acá esta pregunta que te voy a hacer, igual acordarte más o menos ahora recién, que, que es ¿qué bibliografía del autor podrías recomendar para formación política en el contexto de agresión imperialista actual? Te lo estoy tirando, te lo tiro por goteo, te lo voy mencionando de a poco. Ya, júntame de a 3, si queréis. Ya, ya, la otra es eh, Encuentro entre Marx y la teología judeocristiana según Dussel. Yo le conozco ahí. Y la última es, y esto creo que esta es la más relevante, que esta es muy buena, ¿por qué debería ser importante Dussel para nuestros tiempos?
Ya. Bueno, la primera, yo recomiendo ver los videos de Enrique Dussel, porque ahí es donde más toca los temas con respecto a la invasión imperialista, ¿no? Más, él tiene una afirmación, mira, yo cuando lo conocí en una situación muy desafortunada, porque yo en ese momento era mirista. Y claro, yo partía desde... Lo que le cuestioné básicamente, un gran ausente en torno de las 20 tesis, ¿no? Que está un poquito más explicitado en la crítica, el tema de la violencia, ¿no? Que es un tema más complejo y que acá no saltó, pero era parte de una discusión. Y Enrique Dussel tiene sumamente clara, ¿no? Una línea demarcatoria que es diferenciadora de algunas concepciones políticas actuales, en la que para él el campo bélico es un campo distinto al de la política. No es la extensión de la política por otros medios. Por lo tanto, ¿no? Él tiene una concepción con respecto a las invasiones extranjeras sumamente clara porque fue parte del gobierno mexicano. Pues. Entonces, Enrique Dussel, por ejemplo, planteaba, decía, México no necesita no necesita un gran ejército, porque nuestro enemigo que está aislado nos va a venir a tirar misiles. Sino lo que tenemos la inversión tiene que ser en la protección aérea. No tiene sentido en otro tipo de inversiones. Y la discusión en torno a eso sí es política, ¿no? Pero lo que él planteaba es que cuando se llega a ese punto ya se trazó la línea, estamos en otro campo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Uno del campo, y ahí hacía la crítica, Carl Schmitt y demás, uno del campo de la enemigo, amigo y enemigo, y la otra, la del contrincante, y hace esa diferenciación y demás, la cual yo debo reconocer en la que muchas veces me pierdo y que la línea divisoria a veces se me difuma, ¿no? Porque una es el análisis y el otro es el otro. Con respecto a la reivindicación de Enrique Dussel, que es la 3, me parece que a ver, la filosofía de la liberación es una de las únicas, si no la única, porque, bueno, yo creo que han emergido algunas propuestas, pero es la única filosofía sistemática surgida en América Latina, al decir que tiene una ética, de hecho, a nivel global un poco en los últimos 50 años, pero en América Latina que tiene una ética, una histórica, una política, una económica, una estética y demás, propuestas desde el continente, entonces, por tanto, ya de por sí es relevante solo por eso, ¿no? Lo segundo, creo que él propone, no es el único, yo creo que es un efecto a nivel global, ¿no? Pero a nivel latinoamericano él propone una revitalización de la política que todavía no se despliega, si bien influenció y fue, ¿cómo se llama? Asesor político de 3 gobiernos en América Latina, el de Correa Chávez y el de Manuel Andrés López Obrador, no quiere decir que haya sido influyente, ¿ya? En ese sentido él era sumamente cauto, ¿no? Mucho más cauto que otros intelectuales que posan en la foto y que se creen que básicamente son la razón de que explica todos los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el populismo, que es más bien una expresión que puede dar cuenta de un proceso, pero lejos estaban los procesos de seguir a pie juntilla las propuestas teóricas, como la misma Revolución Cubana está lejos de ser una expresión del comunismo, digamos, ¿no? Está muy lejos de eso. Y con respecto a lo del tema de la relación judeo-cristiana, teología judeo-cristiana y el marxismo, y con respecto a Dussel y el marxismo, me lo salté esta parte. En un momento dije, Dussel plantea una política que no fuera más comunista, ¿no? En el 68. Dussel tuvo un origen militante, tiene un origen de clase más bien pequeño burgués, y tuvo una primera militancia en lo que acá sería como la democracia cristiana, ¿no?
entendiendo que en Argentina la democracia cristiana estaba a 10 pasos a la derecha de la expresión de la democracia cristiana acá en coetánea. ¿Ya? Entonces, es más bien, fue un militante no de izquierda, ¿no? Estuvo en contra, incluso en su época universitaria, cuando era estudiante, un chico acá entrando al mundo, ¿no? Tuvo posiciones más bien contrarias a los procesos populares, ¿no? De hecho, no abrazó el populismo, el peronismo, por ejemplo, ¿no? Estaba más bien en una posición contraria. Después de recorrer el mundo y entrar en un proceso también de autodescubrimiento personal, ¿no? Que lo cambia como figura, llega a Mendoza, tras terminar su doctorado, ya con abrazando, ¿no? Otras experiencias populares, con una visión más crítica, con participación militante, le ponen una bomba, hay que recordar, por la cual se va exiliado y demás, y también cambia su concepción en torno a Marx a partir de los años. Y en ese autoestudio de Marx, porque él llega a México en el 75 y dice, escribe Filosofía de la Liberación, su obra más importante, con muchas líneas muy críticas a Marx. 10 años después reformula el texto por completo, pues se dedica 10 años a leer a Marx. Y ahí una de las contribuciones, ¿no? de Enrique Dussel, que tiene podría decir 4 tomos en torno a Marx, hay algunas cosas que podrían considerarse también paralelas, las 16 tesis de economía política, por ejemplo, y demás, pero como mínimo tiene 4 textos en los que uno habla sobre las metáforas teológicas de Marx, en las que él identifica a Carlos Marx como alguien formado, ¿no? Dentro de los principios judeocristianos, ¿no? Hay que entender que Marx en principio era judío, luego su padre lo hace protestante, y cambian su apellido a Marx como lo conocemos hoy y demás, pero él tuvo una formación activa por su madre, dentro del judaísmo, digamos, y lo cual está repleto de atribuciones porque es su concepción mítica. Y demás, ¿no? Como muchos de nosotros tenemos dentro de nuestra matriz cultural mucha herencia dentro del catolicismo, ¿no? Se frecuentan mucho las enunciaciones culposas. Eso, nosotros somos una sociedad muy culposa en ese sentido. Bueno, en Marx son relevantes esas nociones. Y no me voy a explicitar más porque es para otro tema mucho más profundo. Sí, ya, gracias, Roberto. Las otras tres serían que es que la teoría de la modernización es la nueva guía de cómo colonizar y absorber países bajo el sistema imperialista. Esa es una. La otra es cómo ayudar a persuadir más gente en la vida cotidiana. Y luego es cómo aborda Dussel el marxismo latinoamericano de Mariátegui. Ya, barraco con la última. Enrique Dussel toma de los autores, lo hace explícito, de hecho en la arquitectónica lo explica, categorías, pero no necesariamente la toma dentro de la explicación sistémica de un autor, ¿no? Eh, por ejemplo, potencia y potestad que hablamos hoy día no quiere decir que Enrique Dussel sea spinoziano. Habla de hegemonía, no quiere decir que sea gramsciano, ¿no? Si hace valer algunas nociones de Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Esta idea de la innovación que no sea ni calco ni copia, por ejemplo, cada tanto lo tira, pero no podríamos decir que Enrique Dussel es mariateguista, ¿no? De hecho, él tiene una posición bien crítica con respecto a los marxistas posterior a Marx, ¿no? Su postura, y en ese sentido es muy similar por eso plantea lo de Carlos Pérez. Un día se iban a juntar ellos y no se pudo. Hay una anécdota importante. De que hay que volver a Marx, ¿no? Lo que Enrique Dussel incluso es bien anti-engeliano, por decirlo de alguna manera. Y también, toca algunas cosas de Lenin, pero también es muy crítico con Lenin, ¿no? Y en sus textos bastante
verdugo con varios marxistas, ¿no? Lo cual yo he discutido con varios, porque hay una diferencia que Dussel no tenía, esto es una diferencia que yo tengo muy grande con él. Dussel no quería ser parte del canon marxista, a él no le interesaba que lo consideraran marxista, nada, lo mismo, ¿no? Él es parte de una, a él se considera parte de una expresión filosófica que tiene el peso equivalente, que es la filosofía de la liberación, o sea, no nos perdamos ahí, que esto es la filosofía de América Latina. Entonces no le da lo mismo. Yo quiero ser parte, no tratar de salvar los muebles. Pues, y muchas veces le fui a plantear, oye, pero no me parece lo que decís de Henry Lefebvre, no me parece que eh, lo que dice de Calcocho, de otros autores, ¿no? Por tanto, es muy crítico con, con los con los teóricos de la herencia marxista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por tanto, no tiene un vínculo muy concreto con José Carlos Mariátegui, más allá de la importancia de América Latina, haber tocado algunos temas como prioritarios, pero no relevó como su importancia, no es mariateguista, no. Y es más, no rescata ninguna categoría esencial de Mariátegui, por tanto, lo que podría decir Dussel es que podremos seguir así, con o sin él, ¿no? Lo cual no quiere decir que Mariátegui no haya cumplido un rol fundamental en la historia del marxismo latinoamericano, de la izquierda, ¿no? En los debates con Victorio Codovilla y demás, y la organización en Perú. Pero no hay una reivindicación categorial en ese sentido. La otra pregunta me la olvidé. No sé si me las pueden tirar rapidito, porque La otra era, ¿crees que la teoría de la modernización es la nueva guía de cómo ya, y la colonizar y otra, absorber? ¿Cómo ayudar a persuadir a más gente ya, en la vida cotidiana? ya me acordé. Bueno, de eso yo no tengo explicaciones. No inducen, no vamos a encontrar cómo llegar a... No, ojalá. No, yo no, que me vengo dedicando dulce y a todas las cuestiones, he convencido a 2 personas con suerte, no convenzo a ni mi mamá. O sea, no soy quien para decirles cómo convencer a más gente, ¿no? Pucha, ojalá que ya esto ayuda a caleta, ¿no? Porque yo venía, cuando volví, venía trabajando a Dussel muy fuertemente, ¿no? Dussel. Llegué acá a Chile y dije, acá me encontré con una realidad distinta y un poco la realidad y otras cosas tuve que volver a más como un refugio de frente al no poder hablar de Dussel, ¿cachai? Porque faltan interlocutores, ¿no? Incluso ustedes planteaban al principio la carencia de intelectualidad en Chile, de intelectualidad activa, y perdón, pero y Dussel nos formaba así, yo hablo claramente heideggeriano, aprendí a hablar de Luciano, ¿cachai? Se hablar autonomista, se hablar populista, pero no encuentro interlocutores que digan que esto manejen a Marx o a Dussel como con cierta que sean de otra corriente, que más o menos uno pueda establecer debates un poquito más elevados, como que pareciese que acá lo que hay es lo que Dussel llamaba sucursales, ¿no? Hay como centros de idolatría en las que Deleuze y Guattari lo explica todo, entonces no necesito, y bueno, y Zizek también es otra corriente y demás. Ya. Y ahí yo creo que lo que hace falta es establecer el principio de comunicabilidad, Enrique Dussel, ¿no? De los principios de ético, de reconocimiento, es que si yo hablo un idioma y tú hablas otro, lo primero que tenemos que establecer es más o menos nociones comunes de discusión. Y lo otro que me parece fundamental es que efectivamente nosotros estamos en nuestro momento en un proceso de conflicto en el que hemos quedado geopolíticamente ubicados dentro de la propuesta de la modernidad capitalista contemporánea, occidental, de ordenamiento dentro de geopolítico del futuro próximo, ¿no? Y Enrique Dussel es más bien partidario de una apertura asiática, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, como otros maestros,
hoy día, mañana se cumple el aniversario de fallecimiento de otro querido y reivindicable, que es Teotonio dos Santos, que también coincidía con esta idea de que América Latina es más bien el extremo oriente del oriente, ¿no? Entonces la concepción geopolítica de Enrique Dussel es muy distinta a la que prima en la modernidad occidental. Y me parece que es importante porque Enrique Dussel también nos abre la puerta a pensar y a pensarnos colectivamente por fuera de esos cánones, porque que influyen mucho. O sea, ustedes que son parte activa de mucho más que yo desde que llegué a Chile, como que estoy castigado, como que me tienen en tercera, cuarta fila, escondido y amordazado. Pero ustedes que son parte más activa del debate político, concreto y demás, se darán cuenta que gran parte de la agenda política se la consume, ¿no? Si uno es partidario o no es partidario de la democracia formal, tal como la conocemos. Y Enrique Dussel acá tiene elementos suficientes, pero, o sea, no resistimos, un dusseliano no resiste un segundo a un debate cuando la discusión es condena o no condena a la dictadura, ¿cachai? O está a favor o no a favor de la democracia. Si yo digo un pero, y con, y voy a la profundidad de la discusión, ya inmediatamente y son súper hostiles. Yo tuve la loca experiencia de ir a uno de estos programas de debate que son como súper rápidos. Yo pensaba que hablaba como metralleta y que tenía la mente más reactiva, pero son demasiado veloces las interpelaciones en las que no hay posibilidad de bajar y decir, a ver, cuestionemos, porque yo estoy seguro que en términos esenciales, no formales, en términos esenciales, los principios democráticos nos atraviesan a todos, ¿no? Todos queremos más justicia, todos queremos más igualdad, todos queremos mayor participación, todos queremos, ¿no? la necesidad de, satisfechas y demás, todos queremos participación, ¿no? Y es más bien con la discusión formal las que nos atraviesan. Pero con Enrique encontramos una puerta, ¿no? A perderle un poquito el miedo a la equivalencia y decir, pucha, en realidad existen otras experiencias que son formalmente, claramente menos democráticas, pero que tienen otros elementos que constituyen la realidad social mucho más desarrollados que nosotros en el sentido de prosperidad, ¿no? O de reproductividad de la vida. Porque uno puede tener una democracia absolutamente formal y la gente muriéndose de hambre, y eso no es algo que uno pueda decir, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, Enrique Dussel, igual que Marx, ¿no? Que Marx, todas las categorías las está explicando, esto es el capítulo 1 del Capital, forma, contenido, forma, contenido. Entonces, en términos formales, ¿no? Nosotros podemos decir que tenemos una democracia, pero en términos de contenido, y acá la condena. Usted está diciendo que en Chile no hay democracia. Puta, en términos de contenido estamos bien lejos de la democracia que a mí me gustaría, ¿no? ¿Y dónde trazó la línea de hay o no? Porque una cosa es la discusión formal y la otra forma contenido, ¿no? Forma contenido, Marx. Eso. Las últimas tres, como es como tu reflexión acerca de la bancarrota de la izquierda, una reflexión crítica, que es lo que están pidiendo, y luego la otra es por qué cuesta convencer a los pueblos originarios sobre ideas de izquierda, y acá yo me imagino que lo comentó, me imagino que se refiere a los resultados que pasaron durante la convención en que en los sectores rurales, pueblo originario, el más del 80% te votó rechazo a propuesta que en estricto rigor les beneficiaba a ellos. Y luego la final es definición de potente y potestas. No sé si lo quieres ahí darle, ¿no? Un resumen, ¿no? Una definición concreta de esto, porque igual durante el transcurso de lo que expusiste lo desarrollaste. Entonces no sé si se puede pasar o lo puedes definir de manera muy resumidas. Sí, yo creo que la potencia serían en realidad, la potencia en castellano
de lo que a ver, como para que juguemos con lo que el lenguaje, lo que significa la categoría en llano. Es el poder activo que reside en el pueblo como tal cual como potencia, como capacidad de despliegue, ¿no? Que el poder nace en el colectivo y tiene la posibilidad, la potencia de desplegarse, de activarse, pero está retenida, ¿no? A través de la representatividad en instituciones. La representatividad es una institución, ¿no? Y cuando el poder que está en potencia, ¿no? Cuaja en acto institucionalizado, ¿no? Se vuelve potestas. Eso es lo que sería básicamente, ¿no? Potencia y potestas sería el poder que residiendo en el colectivo, potencia, siempre reside siempre esencialmente es mío, o sea, popular, es mío pueblo, el poder es mío, pero institucionalmente está depositado en instituciones como potestas, ¿ya? Y hay procesos destituyentes en que la legitimidad se cae y esa potestad se empieza a derrumbar y vuelve ese poder dentro de la potencia y me doy cuenta, pucha, en realidad siempre el pueblo tiene el poder de parar las ruedas, ¿no? De dictar, como dice Walter Benjamin, el pueblo es quien tiene la capacidad de dictar el verdadero estado de excepción. No es el presidente cuando dice, declaro estado de excepción. No, es el pueblo el que tiene la capacidad de dictar el estado de excepción. ¿Y cuándo dicta el estado de excepción? Cuando está en el proceso de crítica a lo instituido. ¿No? Es el verdadero, cuando dice Walter Peña, es el verdadero estado de excepción. Acá las reglas ahora cambiaron, ¿no? Vamos a jugar ahora con las reglas porque cuando existe esa correlación de fuerza, cuando ven a los sectores populares llegando más allá de Providencia y se tiritan, ¿no? Y hablan de los marcianos y que hay que repartir un poco más la cosa y toda la cuestión. Y cuando la correlación de fuerza, por supuesto, cambia, ya vuelve a la potencia potestas, a cuajar en otro tipo de relación. Con respecto a los pueblos originarios, no sé si permean o no permean, ¿no? Bolivia, otro caso, ¿no? También. Yo no creo que sean muy distintos a todos nosotros, ¿no? Tienen las mismas capacidades. Yo podría decir, ¿por qué los chilenos no, ¿cómo se llama? Se permean más por ideas de izquierda, digamos. Yo creo que tenemos un problema ahí general, no es que más bien una particularidad, es un recorte sociológico, ¿no? Pero yo capaz que si hacía el recorte de otro grupo también te puede dar una indicación, pero no sé si hay una cualidad particular, no lo desconozco. Ahí sería sociología y no sabría explicar. Y con respecto a lo del tema de la izquierda, esto es Hinkelhammer, yo creo que hay que volver a Hinkelhammer también, igual que Dussel, y hay un juego entre ambos. Ahí lo que pasó es que, o sea, no tengo respuestas con respecto a la crisis de la izquierda, ¿ya? Personales. Yo no tengo tesis. Me juego a afiliarme a alguna tesis, porque yo no soy tan brillante, no creo nada. No me afilio a una tesis. Hinkelhammer plantea, ¿no? Que lo que hubo, ¿no? con el surgimiento del neoliberalismo es el reemplazo de la utopía por una no utopía, que tiene la cualidad de ser negación utópica, pero una utopía negativa, ¿no? Del intercambio a través de la mano invisible del Estado, la autorregulación y demás. Pero tras la caída del derrumbe del socialismo real, pareciese que no había más relatos, ¿no? Eso nos contaron de que se cayeron los grandes relatos y toda la cuestión. Y lo cierto es que pareciese que ninguna de las expresiones positivas, ya lo hablamos de eso, negativo y positivo, expresiones positivas que plantea la izquierda o las izquierdas, cada una de ellas, no logran cuajar en términos hegemónicos sobre mayorías sociales, ¿no? Pero no quiere decir que no haya. Los comunistas siguen planteando, no sé si los comunistas del PC, haciendo la expresión un poquito más amplia, ¿no? Aquellos que creen son partidarios, en el sentido marxista, del Partido Comunista. Aquellos que son partidarios del comunismo siguen planteando que esa es la salida, ¿no? Existen las posiciones
indoamericanistas, por ejemplo, que planteaban, ¿no?, un retorno hacia lo más originario e indígena y demás, pero por supuesto yo creo que no tenemos... ayer vi un video, no me acuerdo de quién intelectual, que decía, hay que... esta incapacidad de soñar en la que nos tiene... No hay propuestas. ¿Cuál es la propuesta de la izquierda? Menos pobreza, más justicia social y demás, por supuesto, pero son determinados en el sentido de que no hay algo que movilice como movilizó el comunismo en cierto momento, en momento histórico. Y quizás no lo vaya a ver, no lo sé, no tengo idea, no tenemos la capacidad de ver la bola de cristal. Lo que sí me parece que es importante detectar, ¿no?, es que es cierto esto que se ha polulado mucho, que es de Friedrich Jameson, que lo ha nombrado Zizek, que lo ha nombrado McFisher y toda la cuestión, de que para el conjunto de la vida cotidiana, el Lebenswelt de Dussel, efectivamente es más fácil percibir, ¿no?, la finalidad del mundo con respecto a la posibilidad de cambio, ¿no? Es más fácil comprender el fin del capitalismo, o sea, el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? La gente lo encuentra más factible que se acabe el planeta, ¿no?, a que haya un postcapitalismo venidero y que sea bueno para el conjunto social. Y eso es porque hemos perdido algo. Evidentemente perdimos parte del relato, habrá que reconstruirlo, no lo va a reconstruir un individuo, no lo va a reconstruir un partido en Chile, ni ninguna corriente acá, ni nada, eso tiene que ser, va a ser un efecto social y demás. No sé, si alguien quiere indagar ahí, Walter Benjamin, el que trabaja sobre ese tema, ¿no? Es el autor del Momento Apocalíptico, que lo vio, porque estaba viviendo un momento apocalíptico, pero es quien desarrolló la idea de que quizás en el momento en el que ya no haya más esperanza, tal como un animal que se encuentra acorralado, ¿no?, entra en frenesí y de repente se hace lo imposible, ¿no? Pero en estos momentos pareciese que no. Aún así, no, es súper pesimista la cuestión, pero aún así yo apuesto a intentarlo, ¿no? Pero sí, a ustedes me imagino que también les debe pasar esta cuestión de que no logran que la gente se sienta apasionada por un mundo mejor. Sí, bueno, yo creo que en épocas de derrotas siempre suceden esos pensamientos un poco caóticos de catarsis. Y aprovechando, Roberto, que hablaste de Franz Hinkelamer, igual yo creo que quizás alguno quiere saber de él, porque es un autor que igual en la actualidad, y quizás en Chile no es un autor muy leído, y te pregunto a ti, ¿cómo tú lo recomendarías como para adentrarte en las obras de Franz Hinkelamer? Porque yo sí me acordé que tú igual en ese sentido siempre has sido como, has tratado de difundir a Francis Kelamer, y me acuerdo que, bueno, hace unos meses como que te adentraste mucho más, creo que a raíz precisamente de los resultados de diciembre. Entonces, ¿qué Sí, obras yo recomendarías? recomiendo, a ver, los libros de Hinkelamer que tengan que ver con la política más concreta. Son menos que los que Dussel. Si Dussel habla en un nivel de abstracción, Hinkelamer está 10 pasos más allá, porque está en un nivel, a ver, jugándome las tesis. Enrique Dussel arranca en la ética y termina en la estética, y después de la estética venía la mística, que era la ética ya en otro nivel de abstracción. Hinkelamer ya estamos en otro nivel. Yo creo que Crítica a la razón utópica es un texto que hay que leer. Está equivocado Hinkelamer, porque lo que pasa, él hace un buen análisis de lo que pasó en la época del neoliberalismo, en otro fracaso. Si ahora uno ve lo que está pasando, no, a ver, el neoliberalismo entró en crisis, ahora estamos en otro proceso. Neoliberalismo fue la solución democrática, por decirlo de alguna manera,
a no volver a las dictaduras del pasado. ¿Cachai? Entonces, Enrique Hinckelhammer lo que plantea es decir, ¿no? El neoliberalismo como alternativa, ¿no? Legítima, construida legítimamente a partir de una derrota de la izquierda, ¿cachai? Y que se viene a institucionalizar de la mano de la izquierda, ¿no? Pero entrega las categorías para pensar o nos da la posibilidad de reflexionar a partir del evento. Acá sería el acontecimiento más cercano y similar a lo que estamos viviendo ahora, en la cual hay un derrumbe del neoliberalismo, por supuesto, pero con profundizaciones de derechización, para no caer en categorías simplistas. Yo sí creo que lo he querido llamar así también, ¿no? Porque hay una toma de decisiones con respecto a las categorías, a veces consciente o a veces inconsciente, pero lo está, ¿no? Que hay un proceso de regreso al fascismo, ¿no? Pero que hay que discutirlo, si es fascismo, no es fascismo, toda la cuestión, pero que estamos en un proceso. Entonces yo creo que Hinckelhammer plantea. Y lo otro es economía para la vida. Hinckelhammer trató de hacerle un anexo al Capital de Marx desde el vínculo economía-ética. Y si yo le planteaba, ¿no? Este vínculo entre la ética y uno de los campos prácticos, lo hizo muy bien con respecto a la economía. Y en ese sentido, con ese texto, o sea, uno manejando el capital, economía para la vida y las 16 tesis de economía política, yo creo que tiene las tres grandes herramientas para cuando hagas el análisis político correspondiente, las categorías fundamentales como para analizarlo en ese plano. Yo creo que en la política hace falta un poco pulir más, pero es lógico que en economía estemos más desarrollado, porque hay una crítica que ya lleva 200 años, ¿no? En términos políticos, es la novedad de Enrique Dussel el plantear, no, no sé, hay otros autores que lo han planteado antes, hay algunas tesis, hay cosas, por ejemplo, uno de lo que le comentaba a Dussel y que está en su texto sobre Marx, es que Karl Korsch también propone la misma idea de Dussel, pero no lo desarrolla, no escribe en el página. Pero él plantea, está documentado, por eso digo que alguien ya lo había planteado antes, decía hay que aplicar el método a la política, ¿no? Pero no, de ahí a hacerlo, no. Y paradójicamente, ellos dos estaban más de acuerdo que yo con Marx, o sea, más de acuerdo que yo con Dussel, ¿no? Porque Karl Korsch también plantea que hay que partir de la crítica histórica, igual que Dussel. Y le criticaba a Marx eso, había que arrancar con el capítulo 24 primero. En ese sentido estaba de acuerdo con Engels y demás, que ha sido un debate en términos de orden. Perfecto. Mira, acá hay un comentario. Bueno, Diego Ayala Silva lo dijo hace un buen rato ya. Lo cabe destacar que fue bastante lógico para el marxismo en su momento esa equiparación entre las categorías económicas y políticas, alto cuando tú lo estabas hablando, porque hay que recordar que hace poco más de 200 años, en los inicios de la democracia burguesa, los intereses políticos se agrupaban netamente en base a grupos de actividad económica, por ejemplo, partidos de burgueses, llámese terratenientes, artesanos, etcétera. De acá Byron mencionó, en su idea política, Dussel se vinculó se sintió influenciado al proyecto del zapatista de Liberación Nacional u otros movimientos decoloniales americanos si, podríamos levantar una última mano si es que hay alguno, porque está Ignacio y no sé si a alguien más le gustaría levantar la mano para ir cerrando, porque ya llevamos ya 1 hora y media de conversación. ¿No? Ya, dale Ignacio, con el Ignacio cerramos. Hola Roberto, gracias por la exposición y me parece muy importante lo que dijiste, porque también estoy de acuerdo contigo con que no deberíamos pasar primero por el análisis histórico. Me parece más filosóficamente y como tú dices, lógicamente, el orden que tú estás planteando. Respecto a categorías y órdenes, yo sé que Dussel no es como muy práctico en su pensamiento, o sea, es más elevado,
Pero yo tengo una consulta. Tomando en cuenta que, pongámonos en la etapa de transformación de las instituciones. Dussel decía que esto era posterior a que el pueblo es una hiperpotencia, ¿cierto? Y yo pienso, desde mi punto de vista más práctico, que tomando en cuenta la factibilidad que también él habla y también el poder ovenencial, creo que, y quiero que me digas si estoy yendo a un lugar bueno o no respecto a mi entendimiento de Dussel, no lo dice, pero yendo a la micropolítica, al tema de los procedimientos, al tema de los reglamentos, al tema de cómo uno puede, no estoy hablando no estoy hablando de un reformismo, pero uno puede hacer que las formas en que una institución actúe estén más de acuerdo al pueblo simplemente modificando eso. Te lo planteo negativo. Yo podría, no tengo para qué quitar un derecho también. Lo que puedo hacer es hacer completamente difícil o casi imposible de que el ciudadano pueda llegar a ese derecho, incluso te lo puedo garantizar, pero yo hago que bajo esas mismas normas y procedimientos, tú nunca llegas a ese derecho. Yo sé que no es algo que plantea Dulce, pero lo digo como un análisis. Eso, sí, estoy Sí, de bien hecho, guiado. estoy de acuerdo con, por eso digo que hay cosas que trabajar, yo estoy de acuerdo contigo, creo que Gramsci sirve mucho más para ese caso que Dussel. Con respecto a la primera pregunta, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la concepción que tenemos de democracia formal moderna, post Segunda Guerra Mundial, y se configuró como una disputa ideológica en contextos de una guerra ideológica, que es la Guerra Fría, por supuesto. Entonces, nosotros quedamos bajo ese alero a nivel global, y la distinción entre ciencia política y economía es posterior a Marx también. Marx no tenía esa distinción, y por supuesto que lo que se indica ahí que los partidos burgueses se ordenaban en torno al capital porque estamos en un proceso de constitución de un nuevo modo productivo, que eso yo estoy de acuerdo con el marxismo, de que el capitalismo es un modo de producción. En su proceso de constitutivo, era punto nodal y de ordenamiento, ¿no? Digamos, de la praxis política. Dussel estuvo muy vinculado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, toma la categoría de poder obedencial, tiene un origen dentro del zapatismo y el autonomismo, como también de la experiencia de Evo Morales, origen categoría, el origen del término, digamos. Y acá hay diferencias. Yo soy partidario de que Enrique Dussel tuvo un proceso de distanciamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o es más correcto plantearlo, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo un proceso de alejamiento de Enrique Dussel, a partir, digamos, de la experiencia de Andrés Manuel López Obrador, y específicamente profundizada a partir de la discusión de ¿cómo se llama? El tren azteca, ¿o no? El tren Maya. La construcción del tren Maya, que eso fue todo un conflicto geocultural y medioambiental, por decirlo de alguna manera, también ecológico, que puso en tensión al gobierno en sus primeros años, en las cuales Enrique Dussel se la jugó por defender el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay uno, pues, acá yo que es una distinción sumamente clara, porque hace un tiempo, una página de memes me pidió una opinión con respecto a un video que circulaba de Enrique Dussel, en el que él se equivocaba en un término y hablaba de que Marx era más católico que los cristianos, una cosa así. Y ahí saltaban un proceso de jaja, esto no puede ser y demás. Independientemente es que yo estoy de acuerdo con lo que hizo, biográficamente estoy de acuerdo con Dussel, de haber sido parte del gobierno de AMLO. Una cosa es el sistema filosófico y otra cosa particular es
el discurso cotidiano con el que puede interactuar una persona, ¿no? Enrique Dussel no podía almorzar sin Coca-Cola. No podría decirlo, porque es contradictorio, ¿cachai? No le podía faltar su coquita, pero eso no quiere decir que sea contradictorio a un sistema que está expuesto, producido, ¿no? Para un análisis en situación de análisis, no en la vida cotidiana en la cual uno no está, o sea, sería enfermizo que uno constantemente estuviera en ese proceso, ¿cachai? Que es un proceso de producción teórica como trabajo, como el trabajo, ¿no? Acá tomando a otro enemigo que tiene algunas categorías que son fundamentales y con las cuales podemos coincidir, que es Althusser, ¿no? Que pensar que la producción teórica es un proceso productivo teórico en el cual uno tiene que estar en posición de estar haciendo producción teórica. Por tanto, no cada elemento biográfico, es como decir, como lo hace la derecha de tratar de impugnarle a Marx por cuestiones éticas, que además no están comprobadas y que han sido profundamente debatidas en términos biográficos, por ejemplo, el tema del niño no reconocido, ¿no? Entonces, como que eso invalida la proposición teórica. No, la propuesta de Dussel, como de Marx, es que el corpus sistémico, por eso me parece que hay que ser respetuoso. Hay algunos teóricos que tienen sistema, y eso hay que, independientemente que yo diga, pucha, que estén en desacuerdo. Mira, yo, por ejemplo, otro del que lo respeto a pesar de que no comparto muchas cosas. Por ejemplo, Zizek. Él tiene un sistema, ¿no? Y muchas cosas de las que dice, porque además está obligado seguramente por contrato a sacar 4 libros por año, muchas cosas de las que dice parecen tonterías, pero él tiene un corpus que es más o menos coherente y que para desmantelarlo yo tengo que desmantelar su tesis, ¿no? Y su tesis tiene que ver con específicamente la forma de la articulación del deseo y un proceso de autoenajenación o alineación con respecto al mismo, en la cual si nosotros abrazáramos, ¿no? esa pulsión que muchas veces le damos la espalda, tenemos una realidad menos idílica y demás. No hay que comprobar que esa cosa no es así. No me interesa porque no trabajo en ese plano. Pero para enfrentarlo tendría que ir como para Marx la teoría del valor trabajo. En el caso de Dussel, ¿no? En este plano de la política, alguien me tendría que demostrar que la política no es un campo de acción práctico para la reproductividad de la vida. Si alguien me dice, en realidad, la política, antropológicamente, la política no nace para la reproductividad, no tiene ninguna función con respecto, ni relación con respecto a la vida, por supuesto que la teoría se desmoronaría, pero todo lo que nos indica es que sí, ¿no? Entonces, y de hecho Enrique Dussel plantea, hace una exposición antropológica cuando hablase de lo histórico, ¿no? Lo histórico es en términos generales, porque es básicamente toda una antropología social que aparte que arranca desde la madre, ¿no? Amamantando al bebé, entonces como que hay toda una construcción. Y eso. Y ahí había José planteaba que cómo entrar a Dussel. Yo recomiendo 1492, que es una exposición de Dussel con respecto a los pueblos originarios y el descubrimiento, entre comillas, ¿no? de América, en el que él le plantea que en realidad no hubo descubrimiento, hubo un encubrimiento del otro, es una crítica transontológica, por decirle, a la configuración de América Latina. Ahí uno ve una crítica histórica, pero también ve un despliegue de críticos de categorías, descubrimiento, colonialidad, colonialismo, en fin, y te ayuda a posicionarte, bueno, te abre América Latina en otro momento, te da vuelta al mapa, que en términos pedagógicos es algo, no sé, yo me imagino que todos ustedes habrán tenido ese momento en el que algún profe o Enrique Dussel mismo, o no sé, en mi caso se llamó Cristian Riquelme, profe de la media, que primero medio me puso el mapa al revés y ya te configura la mentalidad, te predispone a una discusión política totalmente diferente. Y eso ese es el juego. 1492 de Enrique Dussel. Después propongo leer las tesis de Trota,
la amarilla, las tesis amarillas, y después entrar a los campos prácticos y demás. Filosofía y la liberación, si les interesa la filosofía y la liberación, también es importante pasar por ahí. Pero yo recomendaría 1492, filosofía y la liberación, las tesis políticas, las 20 tesis de política de la liberación, y después, si se quieren, se van tirando lo demás, son 84 tomos hasta ahora. Nos quedan 14 tomos más de Enrique Dussel por editar post-mortem. Todavía siguen apareciendo categorías, su categoría fundamental como positiva, la categoría positiva del ecoceno, que, o sea, porque decía la crítica negativa de la transmodernidad, hay que plantear un sistema transmoderno. Ahora, en su último texto, él plantea la proposición positiva es la construcción de un discurso ecocéntrico, en el que se desplaza la reproductividad de la vida del individuo y del sujeto, en términos cartesianos, por el del planeta, digamos, el centro es la vida en su totalidad. Y ahí yo creo que hay como que viene muy en sintonía también de lo que se está vendiendo. Ahí me salta que estoy vinculado también al mundo editorial, pero que se está vendiendo en términos de discusión política e ideológica, los que tienen el sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, los que le están achuntando a lo que la gente quiere escuchar, ¿no? O lo que la gente siente, lo que está haciendo sentido en este momento, justamente la discusión en torno a lo ecológico, ¿no? Saito y Benjamin Foster son los que están entrando en esta discusión, o sea, los que están vendiendo, además, los que están influenciando ideológicamente en la universidad y toda la cuestión, con algo medianamente consentido, que es el discurso ecológico, ¿no? Una alternativa anticapitalista. Ustedes no han sido parte de debate en torno al aceleracionismo, desaceleracionismo y demás. Entonces, esas cosas, discusiones son las que están como en boga y haciendo debate. Pero bueno, eso. Y también está el japonés Kohei Saito, que tiene la última teoría del antropoceno, que postula la teoría de la decreciente de la economía. Eso, y también parte de las tesis de la ecológica. Sí, completamente. Bueno, eso, compañeros, compañeras, tuvo súper extenso rico contenido sobre la tesis de política. Se va a subir ya durante estos días, se va a hacer la edición de ello. Agradecer la participación a Roberto, quien estuvo así sin parar, dando el proceso histórico que llegó a Dussel con esta tesis, y el sujeto popular, lo que es la potencia, las potestas, las instituciones, como la necesidad que tiene el sujeto o la comunidad de llegar a las instituciones, que instituciones puedan obedecer a las demandas para poder hacer cumplir las exigencias de la vida material, de la vida plena. Por lo que agradecemos a Roberto porque estés acá. Espero que de la manera que te haya gustado. Hay un comentario de un chico ahí que decía respecto sobre para próxima conversatorio sobre la 16 tesis de política. Entonces, te lo dejo abierto. Estaría bueno, que yo creo que sería un buen inicio de pie de ir instalando a Dussel acá en este territorio, en este terreno. Y yo creo que este tipo de iniciativas va a permitir que otros puedan escuchar y sentir esa atracción a las políticas o a las tesis, los postulados de Enrique Dussel. Ya, así que eso, compañeros y compañeras. Dustin cierra nomás, saca a los chicos.